Muy bien, estamos de regreso, amigos, 10:07 de la mañana. Estamos en nuestra segunda hora de noticias. Nuestro invitado es Mario Monguilardi, el expresidente de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias por estar esta mañana en 7.3 Noticias y para hablar de los llamados ninis, ¿no? ¿Qué son los ninis? Hay un importante estudio del Instituto de Economía y Desarrollo, de la Cámara de Comercio y también cifras del INEI, en las que se señala que 1.030.000 jóvenes ni estudian ni trabajan en el año 2015. Buenos días, María Jesús, muy reconocido por tu invitación, por estar en tu programa. Efectivamente, la Cámara de Comercio de Lima tiene una profunda preocupación por un hallazgo que hemos encontrado en un estudio que ha hecho el Instituto de Economía y de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué refleja? Utilizando una metodología del Banco Mundial y también como insumo la encuesta nacional de hogares en el año 2015 del Instituto Nacional de Estadística, encontramos que hay 1.030.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y alguien, en una forma probablemente despectiva, los ha bautizado como los ninis. Ninis, ni estudian ni trabajan. Ni ¿De trabajan. qué edades? Bueno, es toda una generación de jóvenes entre 15 y 24 años, que es un periodo en que los jóvenes tienen que estar preparándose para enfrentar una vida futura, ¿no? Por eso es que nosotros lo vemos con mucha preocupación, porque hay toda esta generación que representa el 20% digamos, de la población, de aproximadamente 6 millones de jóvenes. 6 millones de jóvenes. 6 millones de jóvenes que están en esa categoría, entre 15 y 24 años, de los cuales hay más de 1 millón que ni trabajan ni estudian. Ya, la pregunta es aquí, ¿a dónde van esos jóvenes? Primero que nada hemos querido conocer las edades, ¿no es cierto? Que están situadas más o menos entre 15 y 24 años. Correcto. Y además el estudio hace el mapeo de esta situación, de estos llamados ninis, ¿no es cierto? No es casualidad que Lima, Tumbes y el Callao sea en las regiones en las que más se concentra esta población. Sí. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente lo que hemos encontrado es que hay un vaso comunicante entre la violencia reflejada en el número de denuncias policiales registradas por el Instituto Nacional de Estadística y la cantidad de jóvenes que ni trabajan ni estudian. O sea, esas tres regiones... ¿Y ese hilo conductor que usted dice o comunicante serviría ¿qué? ¿A la delincuencia, por ejemplo? Lo que pasa es que si tenemos un joven que no ocupa su tiempo productivamente, trabajando o estudiando, ¿qué hace? La pasa en las calles. Y eso genera la violencia que hoy estamos sufriendo. Ahora, no son las únicas regiones. También se ha detectado este mismo problema en regiones como, por ejemplo, Ica, San Martín, Arequipa, Tacna, que junto con junto con Tumbes, Callao y Lima, tienen una cantidad de jóvenes por encima del promedio nacional, que es 20%. Perfecto, pero le decía que no era casualidad porque si hablamos de niveles de delincuencia, estábamos hablando del Callao y Lima, que concentra, por supuesto, también a la población de todo el país, y Tumbes. Vamos a las regiones en las que menos ninis se registran. Sí, bueno, son regiones andinas, básicamente estamos hablando de Huancavelica, estamos hablando de Apurímac, que son regiones que en primer lugar tienen una situación de pobreza que hace que el joven tenga mayor estimulación en buscar una superación, ¿no? Muchos de ellos migran también buscando una superación. O sea, nadie migra para no hacer nada. Claro, y ello explicaría que en Apurímac, que en Huancavelica, que son una de las regiones que lideran en el ranking del mapa de pobreza, hayan menos chicos o jóvenes que ni estudian ni trabajan. También eso se refleja entonces en el tema de que salen de las regiones, que hay menos jóvenes aquí. Efectivamente, esa es una de las razones, ¿no? Pero también yo quiero destacar que es
el impulso que tienen, la fuerza que tienen en poder buscar una mejora gente a su pujante, situación. ¿no? Que sale muy de abajo, que está acostumbrada a vivir en un hogar donde hay carencias y escuchando probablemente mensajes de superación, de salir adelante, de cambiar un día las cosas, ¿no? Sí. A nosotros en la Cámara de Comercio de Lima lo que nos preocupa es que vemos que nuestra sociedad es incapaz de producir las oportunidades que los jóvenes necesitan para estudiar o para trabajar o para calificarse dentro del trabajo, ¿no? Entendemos ¿Responsabilidad de quién es ello? Es una responsabilidad absolutamente compartida de la sociedad. Estamos incluyendo pues aquí a todos los actores, ¿no? Desde el gobierno hasta nosotros mismos los empresarios, ¿no? Nosotros estamos... Estos jóvenes probablemente, doctor, también se movilizan por temas de desigualdad, ¿no? Que no encuentran precisamente igualdad con otros pares para, por ejemplo, tener acceso a las escuelas, a una mejor superación, a un programa deportivo, porque no... La desigualdad hace tanto daño que además es irreversible y que refleja estas cifras, ¿no? Sí, por supuesto. En chicos que tendrían que tener más bien el chip de la superación y que se abandonan. Sí, por eso es que en la Cámara de Comercio de Lima queremos liderar una solución a este problema, porque no existe sociedad en el mundo que pueda sostenerse teniendo el 20% de su población productiva haciendo nada. O sea, eso no es aceptable. Y lo que es aún peor, nada, digamos, ni de estudio ni de trabajo, pero metidos en la delincuencia, el pandillaje, la drogadicción. Es que es una consecuencia del no hacer nada. Es por ello que se ha podido señalar que se ha incrementado también estos niveles de corrupción en las calles, donde digamos, los delincuentes, el sicariato, son chicos cada vez más jóvenes los que integran estas bandas. Claro, lo que pasa es que también hay todo un estímulo en el hecho de que los jóvenes entre 15 y 18 años tienen un tratamiento penal diferencial, ¿no es verdad? Entonces, ellos delinquen y finalmente... Ello ha incidido en el sicariato, sobre todo, ¿no? Naturalmente, hemos visto ese fenómeno que ha aparecido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que la sociedad se proteja a sí misma. Claro, ¿no? Que sí. Ahora, ustedes en la Cámara tienen una relación de ideas, de sugerencias, de propuestas de cara a un plan de gobierno focalizado en esta población, ¿no es cierto? Y creo que se lo van a alcanzar a quien sea elegido este domingo. Sí, bueno, la Cámara de Comercio de Lima es una institución seria, sólida, tiene 128 años de existencia, representamos a 14.000 empresas, probablemente estemos hablando de 20.000 empresarios. Correcto. Quiero preguntarle ahora por el tema de la cuota de género, ¿no es cierto? Empoderar a la mujer, señalan muchos políticos, lo vemos en esta cuota, digamos, en el Congreso, en los municipios, menos todavía creo en los gobiernos regionales. Sin embargo, en las estadísticas que ustedes nos traen, señala que son más las mujeres, creo yo, que los hombres los que están también en la categoría de ninis. 58% de esta población son mujeres. 58%. 58. Contra 42 que son varones. Que son los y varones, los embarazos no deseados están el también. 15% de las mujeres en esa categoría entre 15 y 24 años tienen embarazos precoces. Consecuentemente, las cifras nos están diciendo algo, nos están diciendo que tenemos que tomar medidas, tenemos que trabajar la sociedad en su conjunto. Y hoy es más común ver en estas bandas y organizaciones delictivas la presencia de mujeres, incluso, cabecillas incluso, y cada vez más jóvenes. Ahí están las ninis. Probablemente sí. Entonces, tenemos que hacer algo, todos juntos. Ese es el mensaje que la Cámara de Comercio de Lima quiere dar. Levantemos este problema, trabajemos y logremos que nuestra sociedad pueda dar esas oportunidades. Yo le preguntaba antes un poco, doctor, la responsabilidad en quien recae, ¿no? Y usted me decía, creo acertadamente, que hay responsabilidad compartida de la casa, del hogar, el Estado. La pregunta es, ¿qué le toca al sector privado? Bueno, tiene una responsabilidad muy grande. Nosotros creemos que una de los factores importantes que hay que estimular es la creación de empleo. O sea, los jóvenes, probablemente muchos de ellos quisieran tener un empleo formal, sin embargo no lo encuentran. No tan jóvenes, créanme, también. También. Entonces, desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio de Lima, lo que nosotros queremos es generar empleo.
Pero para eso tenemos que tener un marco regulatorio que sea amigable a la generación Correcto. de empresas y de empleo. No como ahora. Ahora más bien el marco regulatorio que tenemos lo que hace es impedir la creación de nuevas empresas. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a lo que se quejan o a las quejas que tienen las pymes a la hora de constituir una empresa y buscar la formalización por los temas tributarios o por las trabas que señalan muchas veces propias del sistema? Mire, esto de lo que estamos hablando se presenta en todos los niveles, desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes. Todas sufrimos de los mismos problemas: el exceso de burocracia, el exceso de tramitología, el exceso de solicitudes de permisos. Exacto, mucha tramitología. Y además que la gente dice, hacer empresa en el Perú es muy difícil, es muy complicado, ¿no? La relacionada o la llamada ley Pulpín, ¿pudo haber resuelto, cree usted, alguna, o reducir estas cifras que tenemos hoy analizando de las ninis? Bueno, yo de los creo que jóvenes? hubo una gran irresponsabilidad de nuestros legisladores, ¿no? A ver, los trabajadores que tienen derechos adquiridos, nadie los va a tocar. Son derechos adquiridos. Pero con esos derechos uno no tiene la misma competitividad que tienen otras empresas de otros países donde no tienen un marco laboral tan rígido. Entonces, lo que nosotros pretendemos es poder incorporar a mayor cantidad de trabajadores formales. Eso le preguntaba inmediatamente, ¿en qué condiciones laborales, no? Mire, Porque un chico que es explotado 10, 12 horas por una transnacional, por ejemplo, ¿no? Con la anuencia de nuestras autoridades en el marco legal, con el beneplácito probablemente de las grandes empresas, no es un chico que se va a sentir incentivado, ¿no es cierto?, por ejemplo, en trabajar. es que eso no es aceptable. Nosotros tenemos un marco que tiene que ser cumplido. Uno tiene jornadas de trabajo que están establecidas por Pero las que normas. no se respetan, y eso es algo que lo Es vemos que todos los días, ¿no? Tienen que respetarse, pues. A eso me refería de trabajo formal. Mire, Así es. la economía peruana, el 60% es informal. Podemos hablar mucho sobre Quizá ese un poquito tema. más, ¿no? Probablemente 70%. más. Pero en el ámbito laboral, el 75% es informal. O sea, hay empresas que son formales, pero que en el ámbito laboral son informales. ¿Se refiere usted que, por ejemplo, no están garantizados los derechos laborales de sus trabajadores? Me refiero, por ejemplo, a lo Y que usted tampoco se mencionaba. impulsan políticas de preparación y de estudios, de seguir dando herramientas e invertir en su capital humano. Claro, ahora hay una realidad. Con la globalización, el Perú cada vez compite con países que van ganando competitividad. Pero llegaremos a la OCDE, por ejemplo, tendremos que ser tan optimistas de pensar que llegaremos a este organismo en el 2018-19 antes de lo previsto, ¿cree usted? ¿O esto es una falacia? Bueno, Una fantasía, una ilusión. es un objetivo ambicioso, pero debemos tener esos tipos de objetivos. Debemos ponernos vallas altas para esforzarnos nosotros como personas, como empresas y como sociedad a llegar a tener objetivos que sean realmente destacables. Parte de ello y ser, digamos, no ser catalogados como país o como personas de segunda categoría es, por ejemplo, frenar los niveles de desigualdad y reducir brechas en el país. Ese es el gran problema, ¿cree usted? Sí, y lamentablemente, mire, los programas sociales ayudan, pero no son la solución. Así es, al contrario. Al contrario. La solución es dar empleo. Permítanos a nosotros en el sector ¿En privado. educación se comprometen los privados? ¿Perdón? Por ejemplo, en la inversión en educación, en seguir siendo propositivos en Y el tema de nosotros, educación. en los empresarios, invertimos en educación, ¿no? Y aquellos que no tienen un negocio directamente relacionado con educación, también invierten en capacitación de su personal. O sea, no hay nada mejor que tener un personal altamente calificado y que puede ir enriqueciendo ese proceso durante sus años trabajando en la empresa. Ojalá que se reduzca este nivel de ninis que tenemos en este momento. Y es en el 2015, ahorita nomás. Mire, Para terminar. en el 2015 se ha incrementado esa cifra en 40.000 nuevos jóvenes. Jóvenes. Entre Entre 15 y 24 años.
Ni trabajan ni estudian, ya sabemos dónde están. Sí. A recuperarlos, ¿no? Es el desafío. Tenemos que trabajar como sociedad para poder solucionar este problema, porque si no hacemos nada, dentro de 20 años va a ser un problema muy serio. Responsabilidades compartidas, ahí dice usted, señor, esta mañana.